Hello, mis amigos. Les invito a iniciar este día de la mano con la palabra. La liturgia de la palabra de este sábado 27 de enero. Memoria de Santa Ángela de Medici, Virgen. La primera lectura del segundo libro de Samuel 12, del 1 al 7 y del 10 al 17. He pecado contra el Señor. A esta palabra respondemos con el Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El Evangelio de Marcos 4, del 35 al 41. ¿Quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Vamos a meditar hoy sobre la conversión de David. Fíjense bien, ustedes saben que David llegó a ser el rey de Israel. Famoso, conocido, querido, con mucho poder, dinero. Él era el rey, lo tenía todo. Y mientras estaban los ejércitos en guerra, él se quedó en su casa y en la tarde se acostó a dormir un poco y se levantó y caminando por la terraza, desde lo alto, alcanzó a ver una mujer que se estaba bañando. Imagínense, ella en un baño, tal vez no tenía techo, y él desde arriba vio que se estaba bañando. Era una mujer bonita, joven, se estaba bañando, le había pasado su periodo, estaba fértil. David, cuando la vio, se impresionó y con el poder que tenía la mandó a buscar y tuvo relaciones con ella, resultando con un embarazo. Un tiempo después, la mujer le manda a decir a David que la mujer está embarazada. Y David se sobresalta un poco, pero su esposo, Uría, era uno de los guardias de su ejército y lo mandó a buscar, le ofreció comida y lo mandó a dormir a su casa y de esta manera taparía la falta. Pero el buen hombre no quiso irse a su casa y como estaban en la tensión de guerra, prefirió quedarse en el palacio cuidando al rey. Y David lo intenta de múltiples maneras y hasta en una ocasión lo emborrachó para que se fuera a dormir a su casa. Después de unos días en la guerra, podía dormir a la casa y tener relaciones y después aparentaba que el embarazo era de él. Una salida astuta, pero el hombre no entra en eso. Quiere seguir cuidando al rey, sin saber que el rey no lo estaba cuidando a él. En fin, que después de varios días Uría, el militar, se queda en la casa de David y no va a dormir con su mujer. Y el rey, ya ligeramente molesto y encontrando poca salida a su error, decide con el mismo Uría mandar una carta a Ahab, que era el comandante, para que lo pongan en un lugar y muera. Y de alguna manera lo sentencia a muerte, indirectamente, y muere Uría. Al final David se queda con Betsabé, la mujer, esa pobre viuda de la cual él le había matado el marido. Y entonces llega el profeta Natán en la lectura de hoy y le hace una historia de aquel hombre rico que para una visita se comió la oveja de su pobre vecino, él teniendo muchísima. David se monta en cólera y dice que ese hombre debe morir y el profeta fríamente le dice, ese hombre eres tú. Y ahí es cuando David se da cuenta de lo grave y confiesa su pecado. Por eso dice, he pecado contra el Señor. Y el profeta Natán le responde, el Señor te perdona tu pecado, no morirá. Si grandes son mis culpas, mayor es la bondad de Dios. David ha pecado gravemente, comenzó con el adulterio y después el homicidio planificado, el autor intelectual de su muerte. Es un castigo grave que le viene y él llora su pecado, compone el Salmo 50 que hemos meditado hoy. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, y hace esa bonita oración. De esta manera está confesando su pecado. Se quedó con la mujer de Uría, ella dio a luz un niño que como precio del pecado el niño muere y David sufrió muchísimo por ese pecado. Yo creo que en este tiempo hace falta que cuidemos más la moral.
en medio de la amistad, del trabajo y de todo lo que tengamos que hacer, cuidemos la moral. La mujer de mi amigo, o aunque no sea mi amigo, de otra persona, debe ser respetada. Lo mismo el hombre. Las parejas que tienen compromiso se respetan. Y los que no tienen compromiso guardan abstinencia. Pidamos a Dios que nos purifique de todas nuestras faltas, que nos ayude en la continencia, porque un pecado lleva a otro pecado. En David, el pecado del adulterio trajo el homicidio. El pecado hace una cadena si lo dejamos. Roguemos a Dios para que nos ayude a romper esa cadena del pecado, de modo que uno no lleve a otro, sino que uno lleve al arrepentimiento y al perdón de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén.